El flirteo, una forma ancestral de interacción humana, puede ser visto desde la perspectiva estoica como una oportunidad para aplicar principios éticos que fomentan la autenticidad y el respeto mutuo. Hola y bienvenido a Fortaleza Estoica. En este análisis, exploraremos cómo las estrategias estoicas pueden enriquecer nuestra comprensión y práctica del flirteo, promoviendo relaciones genuinas y significativas. No te pierdas el final del video donde comprenderemos cómo la filosofía estoica puede transformar nuestras interacciones sociales, especialmente en el flirteo. 1. Autocontrol y serenidad. El autocontrol y la serenidad son pilares fundamentales del estoicismo y, aplicados al contexto del flirteo, pueden transformar la manera en que interactuamos socialmente. Al mantener la calma y centrarse en lo que está bajo nuestro control, podemos abordar estas interacciones de una manera más equilibrada y efectiva. Para los estoicos, mantener la calma es esencial en todas las situaciones. En el flirteo, esto se traduce en no dejarse llevar por la ansiedad, la excitación o el nerviosismo que pueden surgir al acercarse a alguien que nos atrae. En lugar de preocuparnos excesivamente por cómo seremos percibidos, debemos enfocarnos en nuestra propia presencia y tranquilidad. Este enfoque no solo nos hace parecer más seguros y atractivos, sino que también nos permite disfrutar más del momento sin la carga del estrés. En el flirteo, esto significa que debemos centrarnos en cómo nos comportamos y nos presentamos, en lugar de obsesionarnos con el resultado de la interacción. No podemos controlar cómo responderá la otra persona, pero sí podemos controlar nuestra actitud y acciones. 2. Respeto y dignidad. Desde una perspectiva estoica, el respeto mutuo y el mantenimiento de la propia dignidad son fundamentales en el flirteo. El respeto mutuo implica reconocer y valorar los límites y la autonomía de la otra persona, evitando comportamientos o comentarios invasivos. Al mismo tiempo, mantener nuestra propia dignidad significa actuar de acuerdo con nuestros valores y principios éticos, sin comprometer nuestra integridad personal para ganar la aprobación de alguien más. Este equilibrio entre respetar a los demás y respetarnos a nosotros mismos no solo crea una base sólida para relaciones saludables y genuinas, sino que también refleja nuestro compromiso con la virtud y la honestidad en todas nuestras interacciones sociales. 3. Autenticidad. El flirteo desde una perspectiva estoica es crucial, ya que implica ser fiel a uno mismo y actuar de acuerdo con nuestros verdaderos sentimientos y valores. Ser sincero significa expresar nuestros intereses y sentimientos de manera abierta y honesta, sin recurrir a engaños. Esto permite que las relaciones se construyan sobre una base sólida y genuina, ya que la honestidad es valorada y atractiva. La comunicación clara y directa evita juegos mentales y asegura que nuestras intenciones sean entendidas. Esto previene malentendidos y facilita una mejor comprensión mutua, mostrando respeto y confianza en nosotros mismos. Evitar la pretensión implica no fingir ser algo que no somos para agradar a los demás. Ser transparente sobre nuestras preferencias y valores atrae a personas que realmente nos aprecian por lo que somos, mejorando la calidad de nuestras relaciones. En resumen, la autenticidad en el flirteo, basada en la sinceridad, la claridad en la comunicación y la evitación de la pretensión, no solo mejora nuestras interacciones sociales, sino que también refleja nuestro compromiso con la integridad y la virtud estoica. Estamos a mitad de camino en nuestra exploración del flirteo. No te pierdas el final donde comprenderemos cómo la filosofía estoica puede transformar nuestras interacciones sociales, especialmente en el flirteo. 4. Empatía y comprensión. Estas son esenciales en el flirteo desde una perspectiva estoica, ya que fomentan conexiones más profundas y respetuosas. Escuchar activamente demuestra un interés genuino en la otra persona y enriquece la conversación al captar sus emociones y matices. Ser considerado y paciente crea un ambiente seguro y acogedor, permitiendo que la interacción se desarrolle a un ritmo cómodo para ambas partes. Interpretar las señales sociales con empatía nos ayuda a ajustar nuestra conducta de manera respetuosa y considerada, promoviendo una interacción consciente de las necesidades del otro.
La benevolencia en el flirteo implica desear el bien para la otra persona sin segundas intenciones egoístas, fomentando relaciones auténticas y desinteresadas. 5. Indiferencia a las opiniones externas. Desde una perspectiva estoica, la indiferencia a las opiniones externas juega un papel crucial en el flirteo, ya que implica no depender de la validación externa para nuestra autoestima o felicidad. En lugar de buscar constantemente la aprobación de los demás, los estoicos nos instan a enfocarnos en cultivar nuestra virtud y mejorar como personas. Esto significa que en el contexto del flirteo, es importante no dejar que el miedo al rechazo o la necesidad de ser aceptados nos impidan actuar auténticamente. Al adoptar una actitud de indiferencia saludable hacia las opiniones externas, podemos liberarnos del peso de las expectativas sociales y relacionarnos con los demás desde un lugar de confianza interna y autenticidad. Esto no solo nos hace más atractivos y seguros de nosotros mismos, sino que también nos permite establecer conexiones más genuinas y significativas con quienes compartimos nuestras vidas. Ahora, como prometimos, comprenderemos cómo la filosofía estoica puede transformar nuestras interacciones sociales, especialmente en el flirteo. Los estoicos valoran el autocontrol y la serenidad, lo que nos permite manejar nuestras emociones y no dejarnos llevar por la ansiedad o el nerviosismo al flirtear. Mantener la calma y centrarse en el momento presente nos ayuda a interactuar de manera más genuina y confiada, disfrutando de la conversación sin preocuparnos excesivamente por el resultado. La filosofía estoica enfatiza el respeto por uno mismo y por los demás. Esto se traduce en tratar a la otra persona con consideración y mantener nuestros propios valores y límites. Al actuar con dignidad y no comprometer nuestra integridad para agradar a alguien, creamos interacciones más auténticas y saludables. Ser sincero y auténtico es una virtud estoica clave. En el flirteo, esto implica ser honestos sobre nuestras intenciones y sentimientos, evitando juegos mentales o falsedades. La autenticidad no solo es ética, sino que también nos hace más atractivos, ya que las personas valoran la honestidad y la genuinidad. La empatía nos permite conectarnos con los demás a un nivel más profundo. Escuchar activamente y ser considerados con los sentimientos y necesidades de la otra persona crea un ambiente de respeto y comprensión. Esto facilita una comunicación abierta y honesta, fortaleciendo la conexión emocional. El flirteo es un baile delicado de miradas y palabras, donde la autenticidad y el respeto mutuo crean una conexión genuina y memorable. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.